algunos puntos que particularmente afectan a nuestra sociedad. Y para eso es oportunísimo escuchar estas últimas exposiciones del Santo Padre, en el cual se refirió al tema de la dignidad de la persona humana en el marco global, pero que se aplica perfectamente a la situación argentina. Veamos la nota. Benedicto XVI ha pedido de nuevo una autoridad moral mundial que vele por los derechos de las personas. El Papa se reunió con los miembros del Pontificio Consejo Justicia y Paz y les dijo que su papel en la nueva evangelización consiste en desenmascarar la falsedad que esconden muchas ideologías contemporáneas y divulgar la doctrina social. Bueno, y siguiendo acá en parte el pensamiento del Papa como marco general donde resalta el valor de la persona humana, también queríamos hacer una referencia porque era parte de lo que había prometido en el programa anterior sobre la dignidad de la persona humana y cómo fue tratado en el último documento de la Conferencia Episcopal, donde, para recordarles a ustedes, los que hayan leído el documento, se centró el tema en, como son los puntos, lo que el Papa llama los puntos no negociables del pensamiento cristiano, que son la dignidad de la vida, la familia fundada sobre el matrimonio compuesto indisoluble, compuesto por un hombre y una mujer, los padres como responsables de la educación de los hijos, y luego otros aspectos que los obispos pusieron especialmente énfasis, como son los jóvenes, los que se conocen como los jóvenes nini, que ni estudian ni trabajan, el problema de la droga y el narcotráfico creciente, y luego esta situación de convulsión que se vive en la Argentina y que acabamos de ver en las pantallas de televisión ayer que se celebró el Día del Hincha, fue motivo para romper todo. Este es el estado en el cual estamos viviendo. Para hablar de estos temas, invité especialmente al doctor Alberto Solanet y al doctor Hugo Verdera para que nos ayuden a ampliar y clarificar esto que estamos viendo. A mí me quedó del programa anterior cuando estuve con la señora Marta Rabasi, que vino a tratar el caso dolorosísimo de su esposo injustamente detenido. Me quedó el tema de que cuando yo vi el documento de los obispos dije, acá falta una pata, y entonces el doctor Solanet, que es abogado por la justicia y la concordia, quería pedir su opinión sobre esta situación tan dolorosa en nuestro país. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. El tema de los presos políticos, y supongo que ese habrá sido el tema que se han referido. Claro, sí, aunque los centramos en un caso personal, pero me quedó que la señora decía que son más de 1000. Es conveniente, y más de 200 muertos. Ponerlo en el marco de esta situación. A partir del kirchnerismo, es decir, cuando el kirchnerismo se hace cargo del poder en el año 2003, cambia la Corte Suprema. Y la Corte nueva, la Corte kirchnerista, tenía como condición que se pronunciase sobre las dos leyes que existían antes y los indultos, las leyes de obediencia debida y de punto final y los indultos. Rápidamente te digo que estas leyes, las dos leyes que mencioné, que se denominan, que en realidad son dos leyes de amnistía, y más los indultos, el tema de las secuelas de la guerra de los 70 había quedado definitivamente casi terminado, no había más presos por esa situación y el país podía entrar en una vía de concordia. Pero nos llega el kirchnerato y lo primero que hace es modificar la Corte con esa condición de que anulasen esas dos leyes y los indultos y pudiesen dar pie a que se instalara en la Argentina una revisión con procesos nuevos, etcétera, fundados en que había que aplicar la existencia de delitos de lesa humanidad, que son tipificados en el Tratado de Roma, y que esos delitos de lesa humanidad se aplicasen, que son imprescriptibles, esa imprescriptibilidad se aplicara con retroactividad. Sí. Entonces eso posibilitó que se rompiera todo el marco del derecho, es decir, no hay más principio de legalidad,
Sí. Se No hay puede más, juzgar 2 veces. por supuesto, no hay más el famoso que aprendimos en la facultad, non bis in idem, no juzgar 2 veces por las mismas causas, la cosa juzgada, la prescripción bueno, la prescripción es una figura que está desde el derecho romano, es decir, la recogida en todo el derecho latino después, pero sobre todo el principio de legalidad, es decir, no se puede juzgar un hecho por una ley posterior. Esto es básico. No, derrumbando este principio y derrumbando el principio de legalidad, estamos todos en libertad condicional, todos los ciudadanos, a expensas de la tiranía, de lo que se le ocurra al tirano. Y esto es lo que ha ocurrido en la Argentina. A partir de ahí se iniciaron procesos, obviamente todos sesgados con relación habían pasado 35 años, te imaginarás. Claro, eso es lo que quería, perdón por la interrupción, pero lo que quería señalar es que de golpe nos metieron en el túnel del tiempo y otra vez a recordar hechos que más bien uno quisiera olvidar. Y ese es un tema fundamental. No se puede juzgar a nadie por un hecho ocurrido 35 años atrás. Esto está también configura una ilegitimidad en todos los países civilizados del mundo. En cuanto al principio de legalidad y la imprescriptibilidad aplicada retroactivamente por denominación de delitos de lesa humanidad, te cuento un caso, porque Francia tuvo la guerra de Argelia y luego de la guerra de Argelia hubo muchos militares detenidos, etcétera, luego liberados, y hace 5, 6 o 7 años se quiso condenar o procesar al general Ozores, que esto es un caso jurisprudencial, el general Ozores, y el Tribunal Superior de Francia dijo, no señor, no existían los delitos de lesa humanidad, por lo tanto todo lo que ocurrió en Argelia está prescripto, para un lado y para el otro. En la Argentina, efectivamente, todo lo que ocurrió en los años 70 está prescripto. Los delitos de lesa humanidad para la Argentina recién empiezan a correr su vigencia a partir del año 2002, que es el año en que el Estado argentino ratifica el Tratado de Roma. Y el mismo Tratado de Roma dice, señores, el artículo 24 del Tratado de Roma dice, este tratado regirá para los Estados miembros que ratifiquen a partir de la ratificación del mismo. Es decir, bueno, esto ha desatado esta política feroz de venganza y de odio a la cual la Corte Suprema de Justicia fue la primera cómplice de esta política. Esta corte. A la Corte de Menem le llamaban la Corte adicta, no sé cómo le llamaban, y esta Corte es adicta a lo que le impuso el nuevo gobierno. Doctor Verdera, ¿vos coincidís con este...? Totalmente con la apreciación del doctor Solanés, pero acá hay algo que tenemos que ver. Ellos pretenden dilucidar esto en un plano jurídico, pero en realidad están usando el positivismo como instrumento de dominación ideológica. Acá está la estrategia clara de la estrategia gramsciana de la reforma intelectual y moral y del desprestigio de las Fuerzas Armadas y de la Iglesia Católica. Ya lo había vaticinado claramente Antonio Gramsci hablando de la América hispana. Para lograr la revolución hay que lograr que se abandone el prestigio que tiene tanto la Iglesia Católica como las Fuerzas Armadas. Este proyecto, que comienza en realidad con Raúl Ricardo Alfonsín, este proyecto quedó en manos gramscianas y sigue, es la revolución cultural. Los mismos que perdieron la guerra militar están ahora juzgando a quienes los vencieron la guerra militar. Y quienes vencieron la guerra militar fueron, lo tengo que decir con todo, soy hijo de un oficial de gendarmería fallecido, lo tengo que decir con todo dolor del alma, fueron tan ingenuos y tan soberbios que no supieron comprender que esta batalla había que ganarla fundamentalmente, además de lo militar, había que ganarla en el plano cultural. Y político. Porque esto es una cuestión elemental. Ignoraron absolutamente todo. Ignoraron. Bueno, pero vamos al quid de la cuestión. ¿Qué se busca con esto, doctor?
se busca mantener una división en la sociedad argentina. Odio, un enfrentamiento. Totalmente, que nos lleva a un callejón sin salida. Los países civilizados. Vamos a ver Europa después de la Guerra Mundial. 40 millones de muertos. En Nuremberg se juzgan a 38, se condenan a 38 oficiales. Y a 20 años de la conclusión de la guerra había un solo preso que era Rudolf Hess. ¿Te acordás que también fue un emblema también ignominioso? Estaba solo en una cárcel inmensa, custodiado por las potencias, en fin. Pero yo no quiero referirme a eso, sino a esto, que se decidió poner final al tema de la guerra. Si no se hubiese puesto final, los países no hubieran podido sobrevivir. Acá, como dice bien él, la política de odio y de enfrentamiento es lo que se ha puesto en vigencia, y esto va a dar por resultado la destrucción de la República y la creación de algo nuevo. Es decir, estamos en el peor, la revolución más profunda de la Argentina desde el principio de su historia. Acá la gente todavía no lo ha advertido, pero estamos, como acaba de decir él bien, se persigue a la Iglesia Católica, hay que terminar con la Iglesia Católica, hay que terminar con las Fuerzas Armadas y fundamentalmente hay que terminar con la familia, que es el soporte de la sociedad. Ese es el otro punto al cual quería ir con ustedes y que me lo recordó justamente estas imágenes que vimos del Papa, donde habla de la dignidad de la familia y de la persona. Este gobierno en el año, creo que fue 2005, sacó un plan sobre la discriminación. Exacto. El decreto 1086. Claro, todo esto que está hoy en vigencia no es fruto del azar o de acontecimientos que se han ido sucediendo, sino que no es un cambio cultural natural. Esto hay un plan maestro que lo elaboró y se está cumpliendo. Todavía estamos más allá de lo que se había escrito en ese decreto, que eran 4 artículos, pero 250 páginas de un anexo, donde está contemplado todas estas cosas. La conclusión de los vicariatos castrenses, la eliminación de los símbolos religiosos, la promoción de la homosexualidad. En ese momento se hablaba nada más que pero porque no se animaban a hablar de matrimonio. Claro. Ya el año pasado estaba el aborto. El aborto, es decir, todas las instituciones que había que eliminar están. ¿Cómo comenzó, doctor? Con el divorcio de Raúl Ricardo Alfonsín. Y ahí empezó algo que como católico, ustedes lo he dicho 1000 veces, yo quiero más a la Iglesia Católica que a mi familia, que es la mejor manera que tengo que ir a mi familia. Yo recuerdo cuando fuimos a la plaza a manifestar contra el divorcio que se pretendía. ¿Cómo no? El vocero, no estamos contra el gobierno, no estamos contra el gobierno. Recuerdo que Monseñor Lagura, que Dios lo tenga en su santa gloria, prohibió que la Virgen de Luján pasara por su diócesis, mandaba Monseñor Ninovich. Y yo recuerdo también que se intentó dialogar y conceder, y en eso no está en presencia activa de nuestra jerarquía. Por esto yo vuelvo al documento. Cuando habla de la familia, dice cosas muy serias, muy valiosas, pero dice en un momento, parecerían que existen intenciones de destruir la familia. ¿Qué parecería? Si estamos acá hay que llamar a los autores con nombre y apellido, como decía el doctor Solanet. Esto es un plan maestro, viene impuesto de afuera y que busca con toda claridad la disolución de la sociedad argentina. Yo tengo una pregunta. Yo quería referirme a lo que me preguntaste al principio acerca de del documento y la omisión del tema de los presos políticos. Yo creo que la Iglesia hoy no hay que hacer una reivindicación del proceso, ni tampoco una revisión de lo que pasó en la época militar, que es en lo que se centró el primer documento de la Iglesia aparecido hace 15 días antes de este otro. La Iglesia no tiene que enfocarse en lo que pasó, tenemos que enfocarnos en lo que hay hoy. Hoy hay divisiones, odio, torturas, gente que se muere en las cárceles. Es decir, hoy hay un problema al cual no podemos permanecer ajenos
ni mirar para otro lado. La Iglesia no puede mirar para otro lado cuando ya hay 180 muertos, presos políticos muertos en cautiverio, cuando hay 1.400 presos o procesados en cárceles. Cuando hay condenado. No, von Bernis está condenado, pero hay un sacerdote en Tucumán que está en este momento en la cárcel por un hecho que le imputan antes que se hubiese ordenado sacerdote. Él empieza su ministerio en el año 82 y el hecho que le imputan es anterior. Porque hay un testigo que dijo que lo había... En fin, y está en este momento en la cárcel en Tucumán. Hay un tema muy grosero que acá no se cumplen con las reglas del debido proceso por esta política de venganza y de odio, que es que la mayoría de los presos que están hoy en la cárcel tienen más de 70 años. Doctor, disculpe, pero tenemos que ir a un corte, pero no quiero hacer esclavo del tiempo, y usted también tiene sus limitaciones de tiempo, y entonces le quiero hacer una pregunta antes del corte, y después en todo caso la continúo con el doctor Verdera, que es que ahora ha aparecido un fenómeno nuevo, en el mundo no era nuevo porque figura en la encíclica Caritas in Veritate del Papa, donde habla del tema de la trata de blancas. Y ahora resulta que con este caso que vimos esta semana de Marita Verón, aparece el fenómeno de la trata en la Argentina. Incluso acabo de entrar a las páginas de los diarios para ver toda la historia. Cientos y cientos de casos. Esta mujer rescató como 150 chicas de la trata. ¿Y qué reflexión le merece cuando...? La primera reflexión que me merece es que hoy en la Argentina un ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Zaffaroni, es dueño de 12 prostíbulos. Es un proxeneta elegante, digamos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay una verdadera política judicial de tratar de impedir estos delitos, si tenemos un ministro de la Corte que es proxeneta y dedicado a estos menesteres. Bueno, ahora discúlpeme que sea tan directo, pero creo que no es tiempo para tibios lo que está viviendo la Argentina, ni tiempo para hablar con eufemismos. Sí, totalmente de acuerdo, doctor, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, nosotros vamos a un corte y continuamos especialmente con el doctor Hugo Verdera, a quien le tengo un entrañable cariño y respeto por sus conocimientos, particularmente, además de abogado, como profesor de doctrina social de la Iglesia. Y lo que quiero es recordarles a ustedes, en las primeras imágenes cuando presentamos al Papa, él dijo que aunque en la defensa de los derechos ha habido grandes progresos en nuestro tiempo, la cultura actual, caracterizada, entre otras cosas, por un individualismo utilitarista y un economicismo tecnocrático, tiende a infravalorar la persona. Digo esto del economicismo tecnocrático e individualismo utilitarista porque lean los diarios de esta semana, aparece que de pronto el famosísimo banco HSBC debe pagar una multa récord para poner fin a las acusaciones de lavado. Estoy leyendo el diario La Nación, que dijo: el principal banco europeo llegó a un acuerdo con el gobierno norteamericano por 1.900 millones de dólares. 1.900 millones de dólares por el blanqueo de dinero en beneficio de narcotraficantes. Me acuerdo una vez que un banquero, creo que era árabe, dijo: ¿qué banquero puede decir que no ha blanqueado dinero del narcotráfico? Esto es el banco, y especialmente para la Argentina tiene mucho que ver, porque la Argentina está prisionera de su deuda externa, que depende de los bancos, donde también están los fondos buitres y todos los capitales financieros, pero estamos prisioneros en el fondo del narco. Los narcos alimentan los bancos, acá este banco estaba acusado por defraudaciones por 10 veces más, ¿no? Y cómo se educa a nuestros jóvenes muchas veces para que sean expertos financieros, cuando en realidad ahora estaba leyendo un texto de Martínez Subirías, donde habla de
la cosa tan simple, que el dinero se hace trabajando con el sudor de la frente y no con las finanzas. Bueno, por suerte los pescaron, pagan la multa, pero no eliminan al banco. En fin, esto es un tema aparte, pero está el peligro de la trata de blancas, que es una porquería, la prostitución, la homosexualidad, pero hay otra cosa que son las finanzas. Recuerden el Evangelio cuando Jesús dice en un momento, no se puede servir a Dios y al dinero. Poderoso caballero es don dinero. Poderoso caballero. Don dinero, la poesía hispana. Me fui un poquito por la rama, pero quería tocarlo porque ahora quería que vos me hablaras de qué fenómenos han ocurrido esta semana, porque uno ve los diarios y dice, ataques a la iglesia. ¿Ha habido ataques a la iglesia? Contanos de esto. Mira, nosotros en tu programa, hace tiempo que venimos señalando que existe un persistente ataque a la iglesia, que enlazando... vos dijiste cristianofobia. La cristianofobia, ¿viste? Hay un odio a la iglesia, al evangelio, a los valores éticos que están insolublemente unidos al mensaje de Cristo, ¿no es cierto? Fíjate vos, una agrupación de abogados que dirige el doctor Lavaqué, por la no discriminación de los católicos, ha presentado ante el Instituto Nacional de Discriminación una denuncia porque por los ataques a las catedrales. Ha habido en La Plata el 23 de septiembre, en octubre la Catedral de Posadas, Buenos Aires el 1 de noviembre, todos por organizaciones proabortistas, organizaciones pro lesbianas, gays, etcétera, etcétera. Todos estos travestis y todos estos que buscan la vulneración del orden natural. Una maestra, en la semana pasada, tucumana, por defender la familia, que la familia se está constituida por un hombre y una mujer y por los hijos, por defender en la clase, dando una clase y mostrar un video, ha sido atacada en la provincia de Tucumán y se ha provocado una gran reacción del pueblo tucumano, una gran reacción de la gente en general en apoyo a esta docente. Acá, ratificando todo esto, en la última intervención televisiva, el Monseñor Aguer ha denunciado en el día, haciendo referencia a la Asunción de la Virgen, la Inmaculada Concepción de la Virgen, el 8 de diciembre, en su programa, en un artículo, en el Diario de la Plata, en el Día de la Plata, señalando que en la Argentina, denunciando que en el teatro argentino se ha atacado, blasfemado a la Virgen con una mujer desnuda, mantenida en escena por 20 minutos, media hora, se ha atacado ferozmente, blasfemado ferozmente, y además de todo esto, un señor tiene una frase muy clara, dice: en la Argentina de hoy solo está permitido discriminar a los católicos y se puede blasfemar impunemente. Señor. Es decir, esto no es que a los judíos no se los blasfema. No, el mismo Monseñor dice que ¿qué hubiese hecho el INADI si hubiese atacado a la simbología religiosa de la creencia judía? Y no habría actuado de oficio. Es decir, acá hay una clara, esto enlaza con lo que veníamos diciendo en el primer bloque, acá hay una clara intención de destruir la sociedad argentina, y para eso hay que destruir a los pilares, y uno de ellos es la familia, cuya más firme defensa es la iglesia. Esos ataques continuos avanzan en grado potencialmente. Es decir, estamos ante una situación límite. Decía muy bien el doctor Solanel en el primer bloque. Acá no se puede hablar con eufemismos, ¿eh? Hay que llamar a las cosas al pan, pan y al vino todo. Esto es lo que yo, con todo el dolor del alma, le exijo como feligres a nuestros pastores. No basta con decir parece que se está atacando, hay que decir se está atacando frontalmente. ¿Y quiénes son los que atacan? Pero, ¿Y qué medio de perdóname defensa? la ironía, pero si vienen a la Universidad Católica y le dan un honoris causa a un rabino que en su momento defendió la homosexualidad, ¿no? Un rabino corta que continuamente en su semanario ataca a la Iglesia Católica. Claro. Y más, que tuvo el tupé de decir que nosotros estamos esperando al Mesías. Deshecho en la Universidad Pontificia, estamos esperando al Mesías y nadie reacciona. Es decir, estamos en una situación límite. El avance de los malos, de los perversos, es plausible por la defección de los buenos. A los buenos no es que se sientan dueños de la bondad, deben vivir como buenos. Hace 2 semanas atrás estuvo sentado donde estás vos, el padre Sanauja,
Sí. y dijo una frase en el mismo tono que vos, que dijo, un gran sacerdote me dijo en una oportunidad, cuando el mundo está en tinieblas es porque la iglesia no brilla. Claro, y es la verdad, es la verdad. En última instancia, acá hay que volver al Evangelio. Resulta hasta grotesco y hasta parece aventurado que uno le tenga que decir a los conductores, a los pastores, decirle cómo pastorear. Sí. Esto yo no quiero alemar. No, eso lo tenemos que tener claro, porque a mí me parece que a veces hay un defecto también de los laicos, de esperar que la jerarquía haga lo que no está dispuesto a hacer, cuando en realidad es medio tarea de los laicos en estar en el mundo concreto, recibiendo la iluminación la iluminación y el apoyo espiritual, pero la construcción del mundo nos toca a nosotros. Fíjate vos que este documento episcopal, ¿qué reacción produjo en el gobierno? Aníbal sinvergüenza se burló. Sí. Y el vicepresidente, ¿quién importa la opinión de la iglesia? Y dijo una verdad. Lamentablemente tenemos que decir que dijo una verdad. No le importa la opinión de la iglesia porque la iglesia ha dejado de convertirse en un protagonista de la ética de la sociedad. Y eso es gravísimo, no puedes claudicar en esto. Claro está que estoy generalizando y quiero rectificar. Sí, tenés que rectificar. He citado a Monseñor Olaguer y puedo citar muchos obispos, pero un avance colegiado, una manifestación propia, un sí, no. En este momento yo creo que sería, porque me avala la historia, lo que ha pasado en la historia, sería muy definitorio. Hay mucha confusión. El Papa acaba de decir en el día de ayer que América Latina necesita urgente por parte de sus pastores formación doctrinal. Lo acaba de decir antes de ayer el Papa. Formación doctrinal. ¿Qué significa esto? Nadie puede enseñar lo que no conoce y nadie puede amar lo que no conoce. Conocer a Cristo significa conocer a Cristo en su vivencia cotidiana, significa conocer a Cristo en lo que expresó Cristo y significa vivir como vivió Cristo. Es decir, vivir el Evangelio. Y vivir el Evangelio, como decía San Agustín, el Evangelio es la boca de Jesús. Bueno, ahora yo te llevo un tema que está lindante con esto, que es el tema, siempre me recuerdo la frase de Don Orione, que en el futuro habrá una gran confusión, una gran confusión y una gran confusión. De pronto aparecen instituciones que confunden a la gente porque parecen de católicos que hacen manifestaciones como un documento que acaban de sacar unos sacerdotes sobre el momento actual y todo este tema. Criticando al episcopado porque no atacó más a los militares y acusando de complicidad. Es lo que pasa. Se vuelve a introducir la dialéctica progresismo, conservadores, iglesia del pueblo frente a iglesia de la jerarquía comprometidas con los poderes de turno. Es decir, algo que ha sido condenado claramente por Juan Pablo II, al condenar la teología de la liberación en sus facetas radicalizadas, al condenar la convergencia cristiano-marxista, la imposibilidad de que un cristiano sea marxista, al condenar en última instancia la convergencia del cristiano con el liberalismo, porque tenemos que decirlo, el capitalismo salvaje ha sido así calificado, el sistema neoliberal ha sido así calificado por su santidad, Juan Pablo II, capitalismo salvaje con todas las letras. No olvidemos, siempre lo digo, que 20 y pico de años acompañó a Juan Pablo II un tal cardenal Joseph Ratzinger, como prefecto de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, que es la más importante de las congregaciones, la que conserva el depósito revelado, la acompañó y algo habrá tenido que ver el formidable arsenal doctrinal que nos dejó Juan Pablo II. En concreto, Eduardo. Y justamente por eso pasé estas imágenes que son de hace pocos días, donde el Papa habla del individualismo utilitarista y un economicismo tecnocrático, y trata a la persona humana en clave biológica como capital humano, como un recurso que es parte de un engranaje productivo y financiero que lo supera. ¿Qué dice con eso el Papa? Está claro. Que la persona está cosificada, está prisionera de un sistema. Hay una antropológica que se busca imponer. El hombre reducido a su dimensión material, anulado sus aspiraciones. El hombre como animal satisfecho. El hombre número intercambiable. El hombre, por eso es la política del aborto. Ahora que citaste a Juan Pablo II, me acuerdo que lo decía. El hombre dominado por la materia, o sea, está en inferioridad con las cosas. Y a su vez, por el mundo economicista, entonces, como esa cosa se compra y se vende, y pierde su dignidad de hijo de Dios. Fíjate vos, te doy algo banal. Venía para acá, venía en el tren, y observaba a las chicas.
y a las no tan chicas. Está de moda el short. Hay gorditas, flaquitas, chuequitas, de lindas piernas, de feas piernas, pero está de moda el short. Le impusieron la moda. En ese modo, haciendo analogía, se está imponiendo la moda cultural del cambio de familia, la moda cultural de acostumbrarnos a vivir con la porquería, la violencia que hemos visto ayer. La violencia que hemos visto ayer. Gratuita, además. Gratuita, la hemos visto en todos los planos, en el plano deportivo, con hinchada de Boca, aprovechando en el plano deportivo, con los brasileños atacando a jugadores en un vestuario, lo hemos visto atacando un grupo de organizaciones de izquierda, que esa es la gimnasia revolucionaria que efectúan siempre, de atacar una policía que no reacciona. Resultado de eso, yo le comentaba a mi señora, ¿sabes cuál es el resultado de esto? Va a renunciar el jefe de policía. Renunció el jefe de policía. La agarré, no la mueve nadie. Sigue ahí, sigue destrozando instituciones básicas. Es un elemento básico para la destrucción. Y ella firmó, la agarré, el decreto de aniquilación de la subversión. Ella lo firmó. Hugo, nos tenemos que ir porque el director que está ahí atrás de la pantalla me está haciendo señas que nos corten. Bueno. ¿Cómo te despedís y qué anuncio le dejás a la audiencia? Mira, ante todo agradecerte que me das un espacio para expresar esto. Vas a tener más espacios. Bueno, te lo agradezco muchísimo. ¿Por qué? Porque el gobierno ejerce una censura ideológica radicalmente profunda, ejerce una actitud de desprestigio. A mí me han intervenido el teléfono, a mí me han mi computadora, en fin, no quiero personalizar la cosa, pero sí digo que esto es un espacio y que se escucha, Eduardo. Se ve y se escucha. Y se lo digo también a Juan Manuel, adelante, que 6, 7 y 8 tiene tal desprestigio, en cambio 8, 9, 10 está creciendo. 6, 7 y 8 tiene tal el desprestigio que tiene, porque ya la gente lo mira como programa cómico, y eso me gusta porque de lo que no se vuelve es del ridículo. Y estos son ridículos, pero son ridículos perversos, eso tenemos que tenerlo presente. Mensaje para el año que viene, para el de fin de año, mirá, esperanza como católico y fuerza como nacionalista católico que soy. Fuerza y a poner el hombro, porque estos en última instancia están aferrados a la materia, a su corrupción. Esa aferrarse a la corrupción, aferrarse a lo material, los va a llevar tienen su premio acá. Pero, ojo, están buscando... Vamos a ver pasar sus cadáveres por la puerta. Lo veremos pasar. Muchas gracias, Hugo Verdera. Muchas gracias, Juan Manuel Saje. Nos vemos la próxima semana. Adiós.